Hola Capricornio, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, filo mío. Vamos a empezar en primer lugar con un mensaje de este bonito oráculo. Vamos a empezar con un número angelical para ti. Capricornio, Capricornio, Capricornio. Nos salió el número 1212, 1212. Dicen, estoy enfocado. Mantente enfocado en tu mejor futuro posible y permanece optimista durante todo el camino. Tus ángeles te están guiando mientras conviertes tus sueños en tu realidad. Parece ser que estás siendo divinamente guiado, corazón, a avanzar, a conseguir tus propósitos, tus objetivos. Yo sé que a veces la vida es difícil, es complicada y parece que nuestros sueños son inalcanzables. Pero créeme, que si realmente te lo propones, serás capaz de lograrlo. Y no habrá nada ni nadie que te pueda detener. Tengo que decirte algo, y es que durante esta lectura utilizaré el oráculo del tiempo. Un oráculo que viene como anillo al dedo para todas esas preguntas que hacéis normalmente de cuándo pasará esto, cuándo sucederá aquello, cuándo vendrá esta persona, etc. Así pues, piénsate tu pregunta, porque la vamos a responder. Empezamos en primer lugar con el oráculo del Tao. Veamos qué tenemos para ti. Parece ser que viene abundancia, prosperidad a tu vida, riqueza, pero quizás no una riqueza como muchos de vosotros estáis pensando. Una riqueza interior, como que te vas a sentir bien, te vas a sentir pleno, que no te va a hacer falta nada ni nadie. Esa es la verdadera riqueza. No obstante, yo sé cómo me da Jolín Asier, ya me has quitado la ilusión. Si yo lo que quiero es economía, yo lo que quiero es estabilidad, no tener preocupaciones para llegar al final de mes, etc. Cielo, te hablo de riqueza. Te hablo de abundancia. Y la abundancia, para mí, es total. No es solo economía, no solo es salud, no solo es una cosa u otra. La abundancia es todo. Y sí, estás en lo cierto. Económicamente veo que las cosas van a ir mejor. Siento un nivel de prosperidad en ti. Como que los caminos se van a estar abriendo. Como que vas a ser capaz de romper las barreras y los obstáculos que puedan llegar. O más bien dicho, anteponerse frente a ti. Veo que hay alguien de tu confianza que te ayuda, que te apoya, o sin más no, que lo hará en breve. Yo veo que algunos de vosotros como que tenéis un gran plan entre manos y pensáis que estáis solos. Pensáis que nadie os entiende, que nadie os apoya o que nadie os puede ayudar. Pues permíteme que te diga, corazón, que estáis muy equivocados. Porque veo totalmente marcado que hay una persona más cerca de ti de lo que tú te imaginas que está dispuesta a ayudarte en lo que haga falta. Una persona con quien puedes confiar. Una persona con quien guiarte, con quien apoyarte. No estáis solos, me dicen. No estáis solos. Yo sé que algunos de vosotros os sentís incomprendidos, como que nadie os entiende, como que nadie quiere saber de vosotros. Y creerme, yo también entiendo esa situación. Pero ¿sabéis qué pasa en la mayoría de esos casos? Que no somos conscientes de las personas que tenemos a nuestro lado. Y te garantizo que por muy difícil y cuesta arriba que te parezca todo, no estáis solos. Hay más personas a tu alrededor, hay más personas cerca de ti, de lo que tú te imaginas, que están dispuestas y preparadas para ayudarte en lo que haga falta.
Económicamente hablando, yo veo que aquí hay un socio o una persona que te va a estar abriendo puertas, te va a estar presentando caminos o oportunidades. También noto una pequeña pincelada en el amor. Y noto un Capricornio que está solo, se siente muy solo. Piensa que no va a conocer a nadie. Cielo, estás muy equivocado. Por supuesto que hay alguien para ti. Pero ¿por qué no ha llegado? Te estás preguntando, ¿verdad? Porque no era el momento oportuno. Yo sé que esto suena todo muy a cuento de hadas, ¿no? Sí, claro, no era el momento, no tal, no cual, pero estoy aquí esperando. Voy a hacerte una pequeña reflexión. Y ahí seguro que me darás la razón. No vale más la pena quedarse solo un tiempo que estar conociendo a personas constantemente que cada vez que se alejan nos dejan una herida en el corazón. Sí, ¿verdad? Por lo tanto, te insto a que tengas un poquito más de paciencia, porque realmente siento que las cosas van a ir mejor para ti. Pero simplemente tienes que esperar a que sea el momento oportuno. Vas a romper un ciclo negativo de tu vida. Y mirar, ahí tenemos de nuevo la abundancia, el desarrollo, el crecimiento. Tu vida va a estar mejorando, cielo. No te preocupes por ello, te lo garantizo. Sí que es verdad, y eso te lo tengo que decir, no te lo puedo negar, que las cosas están yendo lentas, pero es un progreso gradual. Es un progreso que no se va a frenar. Y eso es lo importante. Que aunque los cambios sean lentos, son imparables. Te veo rompiendo barreras, superando obstáculos, liberándote de miedos, tomando las riendas de tu destino y de tu vida en general. Me dicen que tenéis que dejar de un lado la negatividad, que cuando realmente creáis, confiéis en vosotros, todo cambiará, todo cobrará sentido. Sé que no es fácil, creerme, lo sé. Cuando todo está cuesta arriba, ¿de dónde sacamos esas fuerzas, verdad? Pero también sé que sois capaces de superaros a vosotros mismos una y otra vez. Vamos allá con el tarot, ahora sí. Pero antes, con esa pregunta relacionada con el tiempo. Vamos a responder con el oráculo del tiempo a Capricornio. Mirad, se voltearon dos cartas para ti y dicen: es necesario un cambio para conseguirlo y ya está ocurriendo sin que te des cuenta. Ah, mira, tenemos otra. Ah, mañana. Bueno, muy pronto, ¿verdad? No, lo que te quiero decir es que después de haber hecho ese cambio, yo veo que la mayoría de vosotros el problema que tenéis es que no acabáis de confiar en que las cosas puedan suceder, como que estáis en una dinámica un poco negativa y no quiero que nadie se lo tome a malas, pero a menudo me encuentro con esto, personas que vibran demasiado en la negatividad. Corazón, voy a ser honesto contigo, si tú no crees en ti, ¿cómo esperas que los demás lo hagan? Así que ha llegado la hora, ha llegado tu momento de que te pongas en tu lugar. Vamos allá con el tarot, ahora sí que sí. Vamos con este bonito tarot nuevo. Ya sabéis que cuando estoy de estreno soy como un niño, me encanta. Bueno, abrimos con unas de bastos, una carta buena, una carta favorable que nos habla de un nuevo proyecto, de un nuevo comienzo en tu vida. Y tiene mucho sentido con todo lo que te he estado diciendo, ¿verdad? ¿Sabéis qué pasa? Que a veces cuando se nos abren caminos, cuando nos salen nuevas oportunidades, tenemos ese miedo, ese temor y nos bloqueamos. Oye, con miedo no se consigue nada en esta vida. Hay un dicho que dice que el que no arriesga no gana, ¿verdad? Pues esto es un claro ejemplo de ello. Venza tus miedos y te garantizo que todo va a cambiar. La suma sacerdotisa, haz caso de tu intuición, no tengas miedo, corazón, puesto que tú eres capaz de conseguir todo lo que te propongas.
Tenemos la energía del colgado. Una persona que debería cambiar su perspectiva de las cosas, liberarse, avanzar, romper esas cadenas, esos miedos. A lo largo de tu lectura de hoy hay un patrón que se repite constantemente y ese es el miedo. Ese es tu miedo, tu barrera, tu temor. Si permites que el miedo te detenga, no conseguirás nada en esta vida. Me sabe mal decírtelo así, pero soy sincero, soy honesto contigo. No podemos ganar una carrera si no somos capaces de salir de la línea de salida. Si no te lo propones, no llegarás a la meta. Así que yo creo en ti. ¿Y tú? Hazlo. Créeme, va a valer la pena. Veo un avance importante en vuestras vidas. Un viaje en muchos casos. También me piden que salgáis de vuestra zona de confort, que os abráis. Aquí noto una pequeña pincelada en el amor. Algunos de vosotros llevasteis un chasco. Una situación que no se producía como tú esperabas. Me dicen que acabarás celebrando en el amor. Pero que tienes que salir de tu zona de confort. Tienes que abrir más tu mente. Algunos de vosotros es como que os cerráis en banda a cierto prototipo de persona o simplemente buscáis algo en concreto. No te cierres las puertas a conocer a una persona por lo que hay realmente en su interior. Yo siempre os lo digo, aunque quizás últimamente no tanto, pero las personas somos como las rosas y con el tiempo todas nos marchitamos. Honestamente, lo único que realmente importa es lo que hay dentro, la esencia que hay dentro de todos y cada uno de nosotros. Lo demás, créeme, no importa. Esto es sobre todo para los que estáis solos. Os veo un poquito perdidos en el amor y es por esto. Porque han aparecido oportunidades que por H o por B habéis rechazado. No tengáis miedo a abriros, a abrir vuestros corazones. Podéis ser felices, vais a ser felices. Me dicen que antes de irme te saque 3 cartas más. Y con razón. Tenemos la energía de la estrella. Me dicen que no pierdas la esperanza, que no pierdas la ilusión. Cosas muy buenas vienen para ti, cielo. Pero también siento que tienes que tomar decisiones. Tienes que salir de tu zona de confort. Tienes que afrontar tus miedos, tus temores. Esa es la única manera de que alcances tus metas. Si no eres capaz de salir de tu zona de confort, por desgracia, no veo que vayan a haber avances. Así pues, acaba con tus miedos y ves a por todas. Eres capaz de todo, créeme. Pues bien, Capricornio de mi corazón, supera tus miedos y verás que tengo la razón. Nos vemos, cielo. Ah, por cierto, si te gustó la lectura, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios con la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido de ti y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós, cielo mío. Te quiero.